Hay muchas cosas que no sabemos sobre nuestro pasado, e incluso hoy seguimos descubriendo reliquias y artefactos dejados por nuestros predecesores. Desde los cadáveres cerca de Stonehenge hasta la cueva de Altamira, aquí están las 15 cosas más misteriosas descubiertas por los arqueólogos. Número 15. Cadáveres de Stonehenge. Stonehenge, situado en la llanura inglesa de Salisbury, en Wiltshire, es uno de los descubrimientos arqueológicos más emblemáticos y conocidos a nivel mundial. Este grandioso círculo de piedras verticales, una construcción que desafía el tiempo, creada por las manos humanas, sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más misteriosos y fascinantes de nuestro planeta. Justo cuando la comunidad científica pensaba que habíamos desentrañado todos los secretos que Stonehenge tenía para ofrecer, un equipo de arqueólogos británicos realizó un descubrimiento sorprendente. Localizaron 2 tumbas antiguas en las inmediaciones del famoso sitio. En estas tumbas encontraron los restos de una mujer joven y, aún más sorprendente, los huesos de un bebé. Los expertos estiman que la mujer tenía entre 20 y 30 años al momento de su muerte. Los restos de ambos, la mujer y el bebé, datan de hace aproximadamente 4.500 años, una época que coincide con la de las piedras azules que forman el círculo interno de Stonehenge. Teniendo en cuenta la antigüedad de estas piedras, es muy posible que los restos encontrados en la tumba sean parientes lejanos de las personas que crearon esta monumental construcción. Los arqueólogos han teorizado que esta tumba podría haber sido parte de la cultura Beaker, un grupo de personas que vivió en Europa hace aproximadamente entre 4 y 5 mil años. Este descubrimiento ha generado una gran expectación en la comunidad científica y ha impulsado la planificación de un estudio de 18 meses en el área circundante a la tumba. El objetivo de este estudio es buscar más descubrimientos arqueológicos en la zona, lo que podría proporcionar más información sobre esta fascinante etapa de la historia humana. Número 14. La lengua de oro. Desde que los arqueólogos descubrieron las tumbas de los faraones en Egipto, la presencia de oro y otros tesoros enterrados junto con las momias no ha sido sorprendente. A menudo se encuentran sarcófagos exquisitamente elaborados de oro y tumbas espectacularmente rodeadas de una variedad de piedras preciosas. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico ha demostrado ser bastante especial y único. En lugar de los típicos sarcófagos dorados, los arqueólogos se encontraron con momias que tenían lenguas hechas de oro. Este hallazgo inusual tuvo lugar en el templo Taposiris Magna de Alejandría, en el norte de Egipto. A pesar de que todas las momias en este sitio estaban en un estado de conservación bastante pobre, los amuletos de láminas de oro con forma de lenguas estaban en perfectas condiciones, tan impecables como el día en que fueron hechos. De acuerdo con los investigadores, esta práctica peculiar podría haberse originado a partir de la creencia de que colocar amuletos de láminas de oro con forma de lenguas permitiría a los muertos hablar ante la corte del dios Osiris, el gobernante del inframundo y señor de los muertos. Los arqueólogos han planteado la hipótesis de que tal vez las personas que recibieron estos amuletos de lenguas doradas tenían algún tipo de impedimento del habla cuando aún estaban vivos, lo que justificaba la necesidad de estas lenguas doradas en el más allá. Además, el misterio persiste en torno a por qué las lenguas estaban hechas específicamente de oro. ¿Fue simplemente una cuestión de disponibilidad de materiales? ¿O el oro tenía un simbolismo más profundo para las personas de esa época? ¿Quién sabe? Lo único que es seguro es que estas momias que recibieron las lenguas doradas debieron haber sido consideradas muy especiales durante su vida. Número 13. Cuartel romano de esclavos en Pompeya. Si te apasiona leer y descubrir sobre historia y arqueología, es casi seguro que ya estés familiarizado con la milenaria ciudad preservada de Pompeya. Esta espléndida y antigua ciudad romana se encuentra majestuosamente situada en la región de Campania, en el bello país de Italia, específicamente a una distancia de unas 14 millas al sureste de la vibrante ciudad de Nápoles. Pompeya se ubica en la base del imponente monte Vesubio, cuya eventual erupción fue la causa de la destrucción y posterior preservación de la ciudad en ruinas. Fue en el mes de abril del año 2479 cuando el monte Vesubio desató su furia y devastó la antigua ciudad, cubriéndola con una espesa capa de escombros volcánicos.
No pasó mucho tiempo antes de que toda la ciudad quedara completamente sepultada bajo una pesada capa de ceniza y piedra pómez. Sin embargo, paradójicamente, el mismo volcán que destruyó la ciudad fue el que permitió que ésta quedara preservada y congelada en el tiempo, ofreciendo una ventana única al pasado. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto un sinfín de tesoros en Pompeya, pero recientemente han encontrado otro vestigio fascinante de los romanos que alguna vez habitaron la ciudad. Los arqueólogos han desenterrado algunas habitaciones que parecen haber sido viviendas de esclavos. La habitación contenía 3 camas, un arcón lleno de tela y algunos objetos que parecen haber sido utilizados para el cuidado de los caballos. Este es un hallazgo muy importante porque los esclavos rara vez se mencionan en los registros históricos escritos de la antigua ciudad. Aunque todavía no sabemos mucho sobre las personas que vivían en esta casa, este descubrimiento ha proporcionado una nueva e invaluable pieza del rompecabezas histórico. Sin este hallazgo, nuestro conocimiento sobre este grupo de personas sería aún más limitado. Número 12. Estatua de San Kingdui. San Kingdui, una antigua y fascinante ciudad ubicada a orillas del majestuoso río Yasi, es el hogar de unos hallazgos arqueológicos verdaderamente excepcionales. Máscaras antiguas de un carácter singular y misterioso. Estas máscaras, que a menudo presentan rasgos faciales exagerados y sorprendentes, como orejas de tamaño desproporcionado, y a veces, enormes ojos abiertos y saltones, son un enigma para los investigadores y entusiastas de la historia. Aunque a primera vista pueden parecer extrañas, es muy probable que los detalles exagerados simbolizaran algo de gran importancia para la gente de aquella época. Sin embargo, hoy en día, a pesar de los avances en la investigación, aún no tenemos una comprensión clara de para quién estaban destinadas estas máscaras o quién fue la inspiración para su apariencia única y característica. Algunos estudiosos sostienen la hipótesis de que podrían haber sido modelados a partir de los líderes predominantes de la época, mientras que otros sugieren que tal vez representan a personas que pertenecían a una raza o identidad cultural distinta. A pesar de estas teorías, no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas suposiciones, dejando así un misterio que aún está por resolver. Aunque comúnmente se las denomina máscaras, estos artefactos son en realidad demasiado pesados y grandes para ser usados en la cara. La mayoría mide alrededor de 1 metro de ancho y cada uno tiene orificios cuadrados a ambos lados, lo que sugiere que podrían haber servido como elementos decorativos en una estructura colosal, como un pilar. Hasta la fecha, se han descubierto un total de 57 de estas impresionantes estatuas en San Kingdui. Entre ellas, 4 destacan por ser aún más extravagantes y lujosas que las demás, lo que plantea la posibilidad de que pertenecieran a individuos extremadamente ricos y poderosos de aquella época. Sin duda, cada descubrimiento en San Kingdui nos acerca un paso más a desentrañar los misterios de esta antigua civilización. Número 11. Estatuas Moai. Es probable que hayas tenido la oportunidad de ver estas estatuas en algún momento. Aunque tal vez no sepas exactamente cómo se llaman, es casi seguro que las has reconocido en películas, videojuegos o a través de otros medios de comunicación. Estamos hablando de las famosas estatuas Moai, que se encuentran dispuestas en una ubicación bastante peculiar, situada en pleno Océano Pacífico Sur, en lo que se considera una de las islas más enigmáticas y misteriosas de todo el mundo, la Isla de Pascua. Hasta la fecha, aún se desconoce cómo los primeros humanos lograron llegar a esta isla tan remota y aislada. Del mismo modo, tampoco tenemos una respuesta definitiva sobre cómo los antiguos habitantes de la isla, los isleños, fueron capaces de construir y erigir estas impresionantes estatuas de cabezas y torsos humanos, conocidas como Moai. Estos majestuosos monolitos de piedra se han mantenido en pie sobre la isla durante cientos, si no miles, de años, y siguen siendo una fuente de misterio y fascinación para nosotros. Resulta asombroso pensar en el esfuerzo y la destreza que debieron emplear los antiguos talladores de Rapa Nui para crear casi 1000 de estas estatuas. Hasta ahora, solamente hemos podido encontrar alrededor de 887 de estas enormes estatuas, pero los arqueólogos están convencidos de que hay muchas más dispersas alrededor de la isla, esperando ser descubiertas. El estudio y la exploración de la Isla de Pascua y sus estatuas Moai continúa, esperando desentrañar los misterios que aún guarda esta isla enigmática.
La gente de aquel entonces consideraba que estas estatuas eran extremadamente esenciales porque aseguraban que la cosecha sería abundante. Estas estatuas están talladas en roca volcánica y la mayoría de ellas tienen un peso asombroso de 80 toneladas. Su altura también es impresionante y muchos miden alrededor de 32 pies. La estatua Moai más grande pesa alrededor de 150 toneladas y tiene el doble de altura que las otras estatuas, midiendo alrededor de 65 pies. Todavía no sabemos cómo los primeros colonos lograron tallar y transportar estas estatuas por la isla. La civilización Rapa Nui no dejó registros escritos y se les conoce como un grupo que utilizó ampliamente la tradición oral para transmitir sus creencias. Quizás algún día finalmente aprendamos la verdadera razón por la cual la civilización Rapa Nui hizo tantos esfuerzos para cubrir la isla de Pascua con estas curiosas estatuas. Número 10. Entierro real. Hace 34.000 años, un grupo de cazadores enterraron a sus 2 hijos con los preparativos más lujosos. Además, los 2 niños fueron encontrados con condiciones físicas o discapacidades. Sus restos fueron encontrados en el cementerio de Sungir, ubicado en las afueras del noreste de Vladimir, Rusia. Según sus restos, uno de los niños estaba postrado en cama con dientes apenas utilizados. Puede que esto no nos parezca gran cosa, pero en aquel entonces se esperaba que todo el mundo tuviera dientes desgastados debido a su forma de vida. Los 2 niños tenían solo 10 y 12 años cuando murieron, y sus tumbas estaban llenas de tesoros como ningún otro. Dentro de sus tumbas había más de 10.000 cuentas de marfil de mamut, más de 20 brazaletes, más de 300 dientes de zorro perforados, 15 lanzas de mamut de marfil, obras de arte talladas y astas de ciervo. Probablemente esto no se pueda comparar con las riquezas encontradas en las tumbas del faraón. Pero teniendo en cuenta la edad de esta tumba, se considera que estos tesoros son tan preciosos como el oro. Además de las diversas riquezas encontradas en la tumba, también se encuentran 2 terneros humanos en el pecho del niño. Este descubrimiento ya es sorprendente por sí solo, pero los arqueólogos también encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 40 años. Y sin embargo, a diferencia del lujoso y real entierro de los 2 niños, la tumba del hombre tenía menos tesoros. Adentro encontraron alrededor de 3.000 cuentas de marfil de mamut, 12 caninos de zorro perforados, 25 brazaletes de marfil de mamut y un solo colgante de piedra. A través de este descubrimiento, los arqueólogos tuvieron la idea de que las personas que alguna vez se asentaron cerca del Sungir enterraban a sus muertos de diferentes maneras. De hecho, otras tumbas encontradas en el sitio no tenían nada consigo. Aún así, es sorprendente que en esa época, las personas con discapacidades y patologías recibieran un trato increíble y digno de la realeza. Número 9. Geoglifo felino. Es un hecho conocido que los antiguos egipcios veneraban a los felinos, los consideraban un reflejo de sus divinidades. Los gatos en el antiguo Egipto eran tratados con un respeto inmenso y como testamento a su estima, incluso se crearon estatuas a su semejanza. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esto era común solo en Egipto? ¿Sabías que entre las famosas líneas de Nazca en Perú se encuentra un asombroso geoglifo que retrata a un gato? Este es conocido como la línea felina de Nazca. Este patrón peculiar y fascinante se cree que fue creado entre los años 200 a.C. y 100 a.C., es decir, hace más de 2000 años. Los arqueólogos descubrieron recientemente este adorable geoglifo durante una de sus expediciones para mejorar el acceso a una de las colinas que proporciona una vista panorámica a muchos de los diseños que adornan este sitio prehistórico. En su empeño por despejar un nuevo punto de vista, no solo lograron su objetivo, sino que también se toparon con un patrón completamente nuevo, un hallazgo que sin duda enriquece el patrimonio cultural del país. Cuando los arqueólogos lo encontraron, este geoglifo apenas era visible, casi como un susurro en el desierto. Afortunadamente, fue descubierto a tiempo para ser limpiado y conservado para las generaciones futuras. Es sorprendente pensar que incluso en aquel entonces, veían a sus gatos como seres dulces y tontos, y este geoglifo capturó perfectamente la esencia de lo tontos y adorables que pueden ser. Esta línea de gatos, que mide unos impresionantes 37 metros de largo, es un testimonio de la importancia cultural de estos animales en la antigüedad.
Y lo que es aún más emocionante, se cree que hay más diseños como este esperando ser encontrados en todo el sitio. Uno solo puede preguntarse qué otra maravilla animal encontrarán a continuación. Número 8. Escultura china más antigua. Probablemente te estés preguntando cuál es la escultura más antigua que se ha descubierto en China. Uno podría asumir que sería una antigua representación de un dragón, dado el profundo simbolismo que este animal tiene en la cultura china. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. La escultura más antigua de China no es de un dragón, sino de un pájaro. Se trata de una estatuilla conocida como el pájaro Lingjing. Esta pequeña estatuilla, aunque modesta en tamaño, es monumental en su significado histórico y cultural. Mide apenas 19 milímetros de largo, pero su antigüedad se estima en unos asombrosos 13.500 años. Esto la convierte en la escultura más antigua jamás encontrada en el vasto territorio chino. Es increíblemente afortunado que la estatuilla fuera encontrada en un estado de conservación tan prístino. Este mantenimiento excepcional permitió a los investigadores determinar con facilidad el material del que fue tallada. Se descubrió que la estatuilla fue hábilmente tallada en el hueso de un mamífero, utilizando una variedad de técnicas, incluyendo el raspado, corte, abrasión e incisiones. Aunque la figura puede parecer menos refinada y detallada en su cuerpo, se puede apreciar que el artesano que la talló prestó una especial atención a determinados detalles. En particular, el pico y el ojo del pájaro han sido esculpidos con un cuidado y detalle impresionantes. Este descubrimiento arqueológico puede ser pequeño en tamaño, pero su impacto en nuestro entendimiento de la historia humana es inmenso. Cada detalle de la estatuilla nos ofrece una pequeña ventana a las vidas y las habilidades artísticas de nuestros antepasados. Nos recuerda que el arte, en todas sus formas, ha sido una parte integral de la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. Número 7. La misteriosa tecnología de las momias. Hoy en día, vivimos en una era de asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Recientemente, un grupo de investigadores en Egipto realizó un logro notable. Han conseguido desenvolver una momia de una Amenhotep sin tener que perturbar físicamente sus restos milenarios. Este proceso, que es un testimonio de cuán lejos hemos llegado en términos de tecnología, permite a los investigadores preservar la integridad de la momia mientras descubren secretos de su vida y muerte. En lugar de desenvolver físicamente la momia, lo que indudablemente pondría en riesgo su preservación, estos estudiosos del pasado la desenvolvieron digitalmente. Esto permitió la exploración y el descubrimiento de información asombrosa sobre este antiguo faraón, sin alterar la condición de la momia real. Los investigadores realizaron una tomografía computarizada de rayos X a la momia, a través de la cual lograron crear una imagen tridimensional de cómo era la momia por dentro. Este avance tecnológico nos proporcionó una visión única de la vida de Amenhotep. Amenhotep gobernó el antiguo Egipto desde 1525 hasta 1504 a.C., una época de intensa actividad y cambio. Durante su reinado, Amenhotep libró una guerra con Nubia, expandiendo activamente las fronteras de Egipto. Fue un líder efectivo que condujo a su país a la victoria. Además, construyó varias minas y templos, incluido un santuario dedicado al dios Amón en Karnak, un testimonio de su devoción religiosa y su poderío. Según los hallazgos de los investigadores, Amenhotep tenía unos 35 años en el momento de su muerte. Lo sorprendente es que no encontraron signos evidentes de lesiones o enfermedades que pudieran haber causado su muerte. Parece que Amenhotep era un hombre de 35 años perfectamente sano. A pesar de haber sido honrado en vida y después de su muerte, los arqueólogos aún no conocen la causa de la muerte de Amenhotep. Sin embargo, con la continua evolución de la tecnología y los métodos de investigación, quizás pronto aprendamos más sobre los grandes reyes que alguna vez gobernaron Egipto, como Amenhotep. Estos esfuerzos de investigación subrayan la importancia de la tecnología en la mejora de nuestra comprensión del pasado. Número 6. Los hobbits. El término hobbit es probablemente familiar para la mayoría de las personas, gracias a las obras de J.R.R. Tolkien. Los hobbits en sus libros son pequeños seres humanos ficticios que viven en casas diminutas y llevan vidas sencillas. Sin embargo, después de una fascinante excavación en la cueva Lingboa, en la isla de Flores en Indonesia,
ha surgido la posibilidad de que los hobbits no sean solo una creación de la imaginación, sino que pueden haber existido en realidad. La excavación comenzó en el año 2003, cuando un equipo de investigadores dedicados decidió excavar una cueva de piedra caliza en la isla. En el curso de su trabajo, hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron huesos que se estimó tienen unos 18.000 años de antigüedad. Pero no fue solo la antigüedad de los huesos lo que sorprendió a los investigadores, sino también su tamaño. El cráneo que encontraron tenía menos de un tercio del tamaño del cráneo de un adulto promedio. Tras un análisis detallado del cráneo, los investigadores llegaron a la conclusión de que el hueso podría haber pertenecido a una forma antigua de humano, hasta ahora desconocida para la ciencia. Y no solo encontraron un cráneo, sino que los arqueólogos descubrieron hasta 9 restos en la misma zona, todos ellos pertenecientes a una especie de aproximadamente 1 metro de altura. A estos seres se les ha llamado colectivamente los hobbits de Flores. Desde su descubrimiento, los investigadores y científicos de todo el mundo han estado trabajando incansablemente para entender mejor qué son exactamente estas criaturas, cómo vivían y cómo lograron sobrevivir en el mundo de hace miles de años. Estos descubrimientos nos recuerdan que todavía hay mucho que aprender sobre nuestra propia historia y la diversidad de la vida humana en la Tierra. Número 5. Moa misterioso del Monte Owen. Hace unas 3 décadas, un grupo de arqueólogos se topó con el descubrimiento más interesante y misterioso de sus vidas, cuando realizaron una expedición al interior de una gran cueva en el Monte Owen, Nueva Zelanda. Lo que encontraron fue una garra solitaria de lo que parecía ser un pájaro enorme. Había poca visibilidad dentro de la cueva, y por lo que parecía, pensaron que lo que había ante ellos eran las garras de un animal que había muerto recientemente. Después de un análisis cuidadoso, descubrieron que la misteriosa garra es una parte del cuerpo muy bien conservada de un moa de las tierras altas, un ave grande y depredadora que desapareció siglos antes. El moa era endémico de Nueva Zelanda y apareció por primera vez alrededor del año 185.000 a.C., hace millones de años, pero debido a los rápidos cambios en su hábitat, rápidamente dejaron de existir. El moa medía unos 10 pies de altura, lo que lo convertía en el ave más grande del planeta cuando aún estaba viva. Tras el descubrimiento de la garra bien conservada del moa, los investigadores están estudiando la posibilidad de clonarla. En el futuro, quizás con el tiempo, podremos devolver la vida a estas aves prehistóricas. Número 4. Tumba de Cleopatra. La mayoría de nosotros conocemos a la reina Cleopatra de Egipto. Es una de las reinas más conocidas y exitosas de la historia de la humanidad antigua. Se decía que era una mujer muy inteligente, y se afirmaba que estaba adelantada a su tiempo en diferentes aspectos. La mayoría de los libros la describían como una reina inteligente, feroz e increíblemente hermosa. Era vista como una mujer inteligente que podía seducir a cualquier hombre que quisiera. Parece como si algunas afirmaciones sobre ella fueran exageradas, pero es cierto que la reina Cleopatra fue de hecho una de las líderes más exitosas y prominentes de Egipto, aunque la mayoría de los historiadores de hoy afirman que ella no era la mujer más bella que caminó por las tierras del antiguo Egipto. El hecho de que fue una gobernante increíble no cambia. Los registros de ella han sido traducidos y contados muchas veces. Sabemos que aprendió a hablar varios idiomas a una edad temprana, incluidos griego y egipcio. Sabemos que tiene ascendencia griega aunque nació en Egipto. Y sabemos que aprendió perfectamente el arpa y la flauta. Y sin embargo, todavía hoy no sabemos dónde se encuentra su tumba. El lugar de descanso final de Cleopatra es su secreto más misterioso y mejor guardado. Su tumba ha estado perdida durante más de 2000 años. Es increíble imaginar los preparativos que hicieron los egipcios para la tumba de la última reina de Egipto. Después de ser la amante de Julio César y Marco Antonio, Cleopatra se quitó la vida tras ser capturada por el emperador romano Octaviano. Quizás después de acabar con su vida, Cleopatra, en su último aliento, estaba decidida a que los romanos nunca encontraran su tumba. Las posibilidades pueden ser bajas, pero si alguna vez encontramos a Cleopatra, será el próximo hallazgo de nuestra vida. Número 3. Guerreros de terracota. El descubrimiento del ejército de terracota es, sin duda, uno de los hallazgos arqueológicos más desconcertantes y enigmáticos del mundo entero.
Imagínese por un momento la sorpresa y el asombro de excavar un sitio y encontrarse con miles de soldados de terracota de tamaño real, cada uno congelado en una pose de combate, como si estuvieran listos para luchar en cualquier instante. Los guerreros de terracota fueron descubiertos por primera vez en marzo de 1974. La historia cuenta que un grupo de humildes campesinos que cavaban un pozo en la provincia china de Shanxi tropezaron con este impresionante hallazgo por pura casualidad. A medida que los arqueólogos excavaban más profundamente el sitio, se encontraron con la asombrosa cifra de 8.000 soldados de tamaño natural, custodiando lo que se reveló como el lugar de enterramiento del primer emperador de China. Este descubrimiento fue una prueba incontestable de la gran importancia que se le daba a la vida después de la muerte en aquella época. Imagínese la cantidad de tiempo y esfuerzo que tomó crear estas impresionantes estatuas, cada una de ellas con su propia cara, única e irrepetible. Los detalles meticulosos en cada uno de los soldados son una clara muestra de la dedicación y el esmero con los que los trabajadores se esforzaron, prestando atención al más mínimo detalle. Quizás incluso en la muerte, el emperador deseaba asegurarse de que estaría a salvo y protegido, rodeado por su ejército de terracota. Este hallazgo es un testimonio de la grandeza de la cultura china y su profundo respeto por la vida después de la muerte. Número 2. Ricardo III. Ricardo III, un rey de gran notoriedad pero de reputación repugnante, murió en la famosa batalla de Bosworth en el año 1485. Ha sido conocido a lo largo de la historia principalmente por ser acusado de cometer el atroz crimen de asesinar a sus propios sobrinos, todo con el fin de proteger su preciado trono, que lamentablemente solo pudo mantener durante un breve periodo de 2 años. La ubicación precisa de su tumba había eludido a numerosos arqueólogos durante siglos, hasta que finalmente, en el año 2012, se hizo un descubrimiento asombroso. Un esqueleto fue encontrado debajo de un aparcamiento en la ciudad de Leicester. ¿Quién habría pensado que, después de un análisis exhaustivo y una investigación detallada, se demostraría que el esqueleto no era otro que el mismo Ricardo III? La condición en la que se encontró la tumba de Ricardo III ofrece una fascinante e intrigante visión de cuánto respeto se le había concedido al monarca en el momento de su sepelio. Pese a ser el último lugar de descanso de un rey, la tumba era sorprendentemente pequeña, casi insignificante en comparación con las grandiosas tumbas reales de la época. El esqueleto del monarca se encontraba en una posición incómoda, casi como si hubiera sido depositado apresuradamente y sin mucho cuidado. Esta observación contrasta notablemente con otros hallazgos arqueológicos de la misma época, ya que en la región se han descubierto otras tumbas medievales que estaban notablemente limpias, cuidadas y de un tamaño más adecuado para un digno descanso eterno. Para Ricardo III, sin embargo, su última morada parecía ser precaria y mal confeccionada, casi como un reflejo del desprecio que algunos sentían por él. Aunque no existe una explicación definitiva y única de por qué ocurrió esto, es probable que, dada su controvertida reputación y las circunstancias altamente cuestionables de su muerte, Ricardo III fue enterrado de manera apresurada y sin el debido respeto que normalmente se le otorgaría a un monarca. Esta es una hipótesis que, aunque no se puede confirmar, ofrece una perspectiva fascinante sobre la dinámica social y política de la época. Número 1. La Cueva de Altamira. La fascinante Cueva de Altamira, una auténtica joya prehistórica, está ubicada en el pintoresco delta de Santayana, en la región norte de la rica y culturalmente diversa España. Incrustada en un paisaje lleno de belleza natural, esta cueva es un testimonio de la historia humana. Este impresionante y vasto sistema subterráneo se despliega a lo largo de aproximadamente 3.300 pies, compuesto por una compleja red de cámaras y pasajes tortuosos que desafían la imaginación. Cada pasaje y cámara está lleno de misterios y secretos, esperando ser descubiertos. En el oscuro y misterioso interior de la cueva, los arqueólogos se toparon con un tesoro de inestimable valor: pinturas y dibujos al carboncillo de la fauna local, ilustraciones prehistóricas creadas por la mano de nuestros antepasados que vivieron hace miles de años. Estos símbolos y representaciones, que son testimonio del ingenio y la creatividad humana, parecen contar las historias de una época desde hace mucho olvidada.
Cada trazo de carboncillo ilustra un capítulo de la historia humana, revelando un vistazo a la vida, las costumbres y las tradiciones de nuestros antiguos ancestros. Sin embargo, el misterio envuelve a estas obras de arte prehistóricas. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos, la edad exacta de los dibujos sigue siendo incierta. Según las pruebas de datación con uranio y torio, existe la posibilidad de que estos intrigantes símbolos tengan alrededor de 20.000 años de antigüedad. Aún más sorprendente es un dibujo de un bisonte estepario, una especie que se extinguió hace 30.000 años. Este hallazgo podría indicar que algunas de las pinturas son mucho más antiguas de lo que se pensaba inicialmente, sumiendo las obras en una aura de misterio aún más profunda. Desafortunadamente, la cueva de Altamira se cerró al público por motivos de conservación. Sin embargo, para permitir que el público siga apreciando este tesoro prehistórico, se ha creado una réplica detallada y precisa. Si tienes curiosidad por verla, puedes encontrar la réplica de la cueva de Altamira en Madrid, disponible para que todos la aprecien, en la ciudad de Múnich. Nos vemos en el próximo video.